Pablo Olivares, placa, señor director, que dice Olivares 1, placa, porque queremos hacer la comparación de lo que le va a pasar a Alberto Fernández, fíjate cómo te lo digo, lo que le va a pasar económica a Alberto Fernández y la comparación con el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Bien? ¿Cómo estás, Darío? Perfecto. A ver, bueno, esa sí, Alberto Fernández dice que va a volver a las retenciones. Minero, campo, pero quiero ir para ir ganando tiempo, señor director, directamente a las placas donde hay 3. Ahí está. Lo escuchamos. Bueno, esto es un poco porque ¿qué suele acontecer? A partir del triunfo de Alberto Fernández se combina el recuerdo de lo que fue el ciclo de Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, o Cristina Fernández y una nueva alternativa, un nuevo gobierno que en principio es linkeado con ese estilo de política económica o de pensamiento de modelo económico. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es la diferenciación del contexto en el cual se van a desarrollar para aquellos, no quiero decir nostálgicos, pero aquellos que quieren vincular directamente las posibilidades de uno con lo que fueron los anteriores. Y hay una diferencia muy grande entre lo que fue el gobierno de Néstor Kirchner, que se encuentra con muchas situaciones que le facilitaron su situación, entre ellas un dólar muy alto, un dólar muy competitivo, un precios récord, es decir, la época de la super commodity, la super soja. Acuérdense que en aquellos casos quienes de alguna manera le bajaban el precio al modelo, hablaban del famoso modelo SS de soja y suerte, que de alguna manera tenía que ver con ese ciclo de precios altos. Superávit gemelo, es decir, porque la devaluación tan fuerte lo que hizo fue licuar el gasto público, el gasto privado, con lo cual vino con el aumento de los commodities y el achicamiento del gasto público por la licuación que significó superávit gemelos, y al mismo tiempo una acumulación de reserva del Banco Central y otra cosa, un default heredado. ¿Qué significa esto? Es decir, asumir una situación de un país en default, pero donde no había tenido la responsabilidad, por lo menos en lo personal o como proyecto político, de haber tomado la decisión de defaultear. Entonces, y además, una economía poco indexada porque veníamos de una sociedad con una memoria inflacionaria adormecida por 10 años de estabilidad. Había recesión ya desde el 98, pero la inflación era 0, 1, menos. Con lo cual, cuando se da esa salida de la convertibilidad y un salto de tipo de cambio de 1 a 4, como aconteció, aunque después se estabilizó en 3, no fue acompañado por un traspaso a precios inmediato. Y otro elemento que también tiene que ver con lo político, había una oposición muy dispersa, luego de la implosión que generó el fracaso de la alianza, con lo cual tenía, de alguna manera enfrente, una oposición prácticamente inexistente que no podía ni asomar la cara. A ver, vamos a la placa 2, señor director, de este mismo segmento. CFK 2011-2015. Este otro periodo es distinto del anterior, porque acá tenemos un tipo de cambio que se apreció mucho, que era poco competitivo, los precios de los commodities volvieron a su tendencia histórica, los déficits gemelos cambiaron los superávit gemelos cambiaron a déficit gemelos, si bien manejables pero crecientes. Reservas del Banco Central bajaron a los niveles de 30.000 millones de dólares. El cepo cambiario de propia autoría, es decir, tuvieron que hacerse cargo del cepo implementado, pero un bajo nivel de deuda. Esto significaba una economía con un sector externo desequilibrado, pero con muy bajo nivel de deuda. Y una economía así ya que empezaba a tener un proceso de indexación importante, si estamos hablando de inflaciones promedios anuales del 25%. Y una oposición que empezaba a aglutinarse. Siempre uno prefiere incorporar ese aditamento porque uno tiene que... No es menor. ¿Cómo hace política económica ante quién enfrente que uno lo va a cuestionar? Entonces, era hacer política económica con una oposición que ya dejaba de ser dispersa y que empezaba a aglutinarse en lo que fue la salida de Massa en ese tiempo y la conformación de Cambiemos y el trabajo en tándem que fue de Massa y Cambiemos. Bueno, a ver, tenemos la otra placa entonces. Ahora la situación es algo bastante distinta a los anteriores. El kilómetro cero de Alberto Fernández está marcado por un dólar que está intermedio, que no es ni el dólar competitivo, que tenía muy competitivo Néstor Kirchner, pero tampoco un dólar atrasado de Cristina Kirchner. Los precios de los commodities siguen en la tendencia histórica. Tenemos déficit gemelos, y ya de hace mucho tiempo. Las reservas son aún peores, el nivel de las que tenía Cristina Fernández de Kirchner. Va a recibir un Banco Central con muy pocas reservas netas.
Un cepo que en este caso, un cepo cambiario heredado, con lo cual creo que le da la comodidad de poder trabajar con los beneficios del cepo, aunque internacionalmente es difícil manejarse en las relaciones no lo podés internacionales. tener tampoco todo el 2020, lo tenés que tener un rato. Pero las presiones de sacarlo, por lo menos no le pueden venir de su oposición. Claro. Una muy alta deuda, que es un elemento muy sensible, creo que por ahí pasa una de las cuestiones más críticas, y una economía muy indexada. Estamos Tiene hablando... que pagar 150 mil millones de dólares en los primeros 6 meses. El cumplimiento del programa financiero del año que viene, entre la deuda, digamos, con acreedores privados. 15 mil millones, 150 mil es una locura. 15 mil millones de dólares en el primer semestre. En el primer semestre. Entonces estamos hablando de la deuda a los organismos internacionales y a los privados. Y entonces aquí viene un tema. Esto con una oposición que le saca un piso, pese a una muy mala gestión nacional, saca un piso un 40%, con lo cual no está ante la situación que estaba Néstor Kirchner, con una oposición prácticamente inexistente. Entonces, esto es el margen de maniobra que va a tener, que es un margen de maniobra mucho más estrecho del que tuvieron Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. Recordemos que Néstor Kirchner cuando arrancó tenía un dólar a valores de hoy a 80 pesos. A Cristina ya se le había bajado a 41. Bueno, Alberto Fernández lo tiene a 65. Lo tiene a 65 y con un cepo que de alguna manera aísla ese problema en cierta medida. ¿Está bien este dólar o debería...? Lo que este dólar no debería dejarse apreciar. Es lo peor que nos puede pasar. El problema es que los procesos inflacionarios lo que terminan haciendo es generar la apreciación cambiaria que dispara presiones para que aumente el dólar, pero al mismo tiempo los gobiernos no saben que es antipopular aumentar el dólar. Entonces lo mejor sería bajar la inflación. El hecho de que Brasil haya devaluado, ¿qué significa para nosotros? Y significa un problema de competitividad para todo lo que tenga que ver con el comercio con Brasil. Es un problema. A pesar de que muchas de las transacciones no tienen que ver con efecto precio, pero con Brasil perdemos competitividad con las ventas en el mercado brasileño, pero también perdemos competitividad contra Brasil en los lugares donde exportamos juntos lo mismo. Este es un problema. Ahora, lo que vos comentabas recién, los 15 mil millones de dólares, son cuestiones que plantean otro dilema de la renegociación de la deuda. Y creo que hay 3 elementos clave. Primero, hay un dilema de qué es lo peor, porque hay que elegir a veces entre el menor. Si un default o salir a las apuradas a renegociar. Todos sabemos que una renegociación a las apuradas, nadie que piense estratégicamente puede querer a mostrar apuro en una renegociación, porque va a renegociar mal. El problema es que al mismo tiempo acucia mucho el otro fantasma del default. Entonces, el fantasma del default o el apuro de renegociar. Ese es el primer punto. El segundo elemento, no es lo mismo renegociar con organismos internacionales, que uno se sienta con un representante, que son fondos que no son privados, que son de un organismo. Y otra cosa es renegociar con los bonistas, que son inversores puntuales. Y tercero, es si es posible salir de esto sin que ponga el Tesoro americano. Y por último, uno de los actores que más se está viendo aquí, que es uno de los que fueron ex funcionarios, como Guillermo Nielsen, por las idas y vueltas estamos viendo que no sabemos de alguna manera si se está tratando de... si es un embajador de Alberto Fernández ante los mercados, o a veces parece que es un embajador de los mercados ante Alberto Fernández. Entonces, creo que es otro tema también que se va a instalar.